poco qué hemos sido, refrescárnoslo, para aumentar un poco también nuestra autoestima, pero no con un ánimo de un orgullo de pátina o un orgullo de esos antiguos, rancios, no, simplemente para que estimemos más lo que ha sido esta ciudad, de manera que lo proyectemos más hacia el futuro. Porque yo creo que a veces, en esa cierta crisis de identidad, o en esa cierta inseguridad, como diría Borovia, de Guadalajara, también se proyecta el día a día. Es una ciudad que le falta un poquito, o yo lo percibo así, un poquito de asentamiento, un poquito de fuerza como tal ciudad. Hasta incluso en el urbanismo se advierte una cierta, en el que ha surgido una cierta impersonalidad. En fin, que ha habido un tratamiento con el patrimonio no excesivamente celoso, que eso también ha contribuido a que haya un cierto desencanto por lo que fue Guadalajara. En fin, si esto sirve para que nos recordemos todo eso y demás, pues bienvenidos sea este 550 aniversario. Claro, sí, Luis, es un poco lo que decía también, me acuerdo yo ahora de una cosa que decía Javier Borovia cuando organizaban eso, el Tenorio Mendocino, por cierto, que este año podría ser una de las excusas para meter también este 550 aniversario, porque hablamos, o alguien ha querido polemizar con que si el programa era corto o no sé qué. Bueno, el programa está todavía por definirse a lo largo del año, se irá definiendo, ¿no? Al final esas polémicas son absurdas. Sí. Perdona, por ejemplo, todos sentimos yo creo que sentimos todos, y es compartido, un cierto sentimiento agridulce cuando enseñamos determinados monumentos del casco histórico, cuando enseñamos el casco histórico a ciudadanos o a familiares que vienen de fuera, amigos que vienen de fuera, pero el orgullo de tener un palacio como es el Palacio del Infantado, con ese sentimiento agridulce por el que podía evidentemente no haberse destruido cuando se destruyó, pero el sentimiento de enseñar un palacio que es una joya arquitectónica del gótico civil español, que pocas ciudades tienen un palacio como este. Yo creo que a partir de ahí, y construyendo poco a poco entre todos los ciudadanos, con las instituciones, con el ayuntamiento, y creo que debería de ser apoyado no solamente por los ciudadanos de Guadalajara, sino por otras instituciones, como pueda ser la Diputación o como pueda ser la propia Junta de Comunidades. Este aniversario deberían de apoyar actos que se puedan celebrar, que a todos nos puedan devolver un poco el orgullo de ser ciudadanos de Guadalajara, aunque algunos como nosotros no lo hemos perdido nunca. Yo siempre me he sentido orgulloso de decir que soy de Guadalajara, igual que los que estamos aquí sentados y los que probablemente nos estén oyendo. Yo creo que todos deberían de implicarse, instituciones, ciudadanos y demás, en que esto sea algo importante para volver a recuperar ese sentimiento de ciudad importante, en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, pero de ciudad importante, porque lo hemos sido. Que Guadalajara se guste a sí misma, ¿no? Que decía Javier muchas veces, ¿eh? Exacto. Dos cosas a lo mejor. Una, retomando las palabras de Jesús, yo creo que está muy bien esto de los fastos. Nos viene muy bien a los medios de comunicación, sobre todo, porque bueno, en torno a ellos siempre surge la noticia, surge también la controversia, pero bueno será que no sea el hasta aquí hemos llegado, sino miremos al futuro, que nos sirva un poco de mirada atrás de lo que ha sido, de que medio milenio no es cualquier cosa, y que por delante hay muchas décadas, hay que trabajar por una ciudad emergente que quiere emerger, que siempre ha tenido la alargada sombra de la capital de España y de esa Alcalá de Henares que se ha sumado a ese bosque que a veces no nos ha dejado pues crecer como creemos debería crecer, y a lo mejor pues parafraseando a un presidente norteamericano, que nos olvidemos un poco de qué puede hacer esa Guadalajara, esas gentes que rigen los destinos de esta ciudad Guadalajara por nosotros, y cambiarla, a ver qué podemos hacer los guadalajareños, porque por fin Guadalajara, en el siglo XXI, en el año 2010, pues bueno, sea una Guadalajara de futuro, sea una Guadalajara que quiere ir más allá, que no se nos queden en el tintero grandes proyectos que podrían ser el punto de partida. Estoy pensando en la ciudad universitaria, en ciudad de transporte, en muchos proyectos importantes que a lo mejor están durmiendo un sueño que no deberían, y ese es el freno muchas veces de esa Guadalajara, que le falta ese pozo, esa fuerza que decía Jesús, que le cuesta arrancar, Luego, una vez que está en marcha, parece que venga, es cuesta abajo. Pero hasta que arranca el guadalajareño y Guadalajara, sí es cierto que pasan años y son años perdidos. Como muchos dicen, incluso alguna legislatura que está a punto de concluir, muchos la ven como 2 o 3 años que no han servido para mucho. A lo mejor es meter ahí la puita que no toca. Pero bueno, bienvenidos a ese 550 aniversario de Guadalajara. Somos ciudad, no lo son otros, como decía Jesús, pero tampoco nos quedemos en eso, que esto es mucho más importante. Bueno, 550 años, parece que fue ayer. Parece que fue ayer, ¿verdad? ¿Dónde estabais? No, hoy hablábamos con Pedro José Pradillo,
Y nos decía 550 años desde que Enrique IV le da el título. Antes ya era Guadalajara ciudad, ¿verdad? Y ciudad en el mundo árabe, ¿verdad? Ya te lo he tenía un comentado nombre. antes, Sí. Juan I, que es, me parece que es el segundo de los reyes Trastámara, y luego Enrique IV es quien concede el título de ciudad casi 100 años después, cuando confirma las ciudades y villas que tienen derecho a asistencia a cortes, que era uno de los privilegios de las ciudades, ya confirma Guadalajara, y estamos hablando de un siglo y pico antes de ciudad. Guadalajara ya está asistiendo a cortes como las de Madrid, por ejemplo, las de Alcalá, que fueron importantísimas. En 1348 unas cortes importantísimas para el derecho, porque a partir de las cortes de Alcalá surge una especie de codificación de las leyes castellanas que no se había hecho desde las partidas de Alfonso X el Sabio, y a partir de esas cortes de Alcalá surge un nuevo derecho castellano que impulsa los fueros, entre otras cosas, o las propias cortes de Guadalajara, que se celebraron a finales del siglo XIV. Entonces, efectivamente, Juan I es el que confirma Guadalajara como ciudad junto con otras 16, solo eran 17 las ciudades entonces que tenían derecho a asistencia a cortes, aunque luego ha habido cortes a las que han asistido hasta 100 ciudades o villas, porque al final hablamos de las cortes como si, a lo mejor con el concepto actual, que es el estamento legislativo, y tiene un poder terrible porque es el representante de la soberanía popular más directo, ¿no? No, entonces las cortes ni más ni menos que era una batalla del rey soberano, el rey que dominaba todo, frente a las ciudades y las villas para discutir sobre impuestos. Era para lo que servían las cortes entonces, fundamentalmente para ver qué aportaban las ciudades o las villas al rey o a los señores para seguir pagando sus vidas privadas o sus sobre todo campañas bélicas, ¿no? Entonces, efectivamente, el título lo confirma Enrique IV en 1460, mejor dicho, el privilegio lo otorga en 1460, y 7 años después es cuando confirma ese privilegio ya otorgado 7 años antes, y a la vez los dos títulos oficiales de la ciudad, de muy noble y muy leal ciudad de Guadalajara. Por cierto, en una historia un poco curiosa de por qué en ese momento Enrique IV concede a Guadalajara el título oficial de ciudad, en la que, como no podía ser de otra manera, tenían mucho que ver los Mendoza, los poderosísimos Mendoza, que entonces pues prácticamente estaban a pulso con el propio rey. Francisco I, cuando fue hecho preso en Pavía, iba a Madrid prisionero, durmió en Guadalajara, y al despedirse del duque del Infantado le dijo que en mi país a los que son como vos les llamamos príncipes, ¿no? Como refrendando el poder que tenía aquella familia Mendoza, que era capaz de echarle un pulso al mismísimo rey. Y de hecho, por echar un pulso al rey, el primer marqués de Santillana y después el segundo marqués, que fue Diego Hurtado de Mendoza, pues tuvo mucho que ver que Enrique IV decidiera otorgar el título de ciudad a Guadalajara, precisamente para quitarla del mercadeo de las villas. Las villas podían ser regaladas o otorgadas a cualquier señor o príncipe. Entonces, Enrique IV, para evitar que los Mendoza pudieran enseñorearse de la ciudad, más aún de lo que lo hicieron, la dotó de ciudad, pero ahí estaba el Pedro González de Mendoza, el gran cardenal, para que, a pesar de ese título de ciudad, los Mendoza seguían influyendo enormemente en la ciudad, en el nombramiento de alcaides, en el concejo, y por supuesto aquel gesto del rey le sirvió en ese momento durante un tiempo, por una coyuntura muy curiosa, por cierto,